Hablemos de cosas graves. Yo sentí... Papi, te voy a contar un chismesote. Sí, para eso estoy es aquí. mío, sino- Sí, y mira que hay algo interesante y es que puede ser peligroso en el sentido de que a veces las iglesias apelan a cuando tú estás vulnerable para hacerte pertenecer al grupo. Y ahora, no me parece malo en el sentido de que si yo estoy dispuesto a ayudar a una persona en su momento vulnerable porque ayudarla es bueno en sí mismo, bacano, parce, me parece genial. Pero si la intención detrás de eso es, no, voy a aprovechar que esta persona nos está pasando por un momento difícil, se le murió un familiar, terminó una relación, para que termine congregándose en mi iglesia, en ese sentido yo ya lo empiezo a ver como algo negativo, porque entonces deja de ser tratado como una persona y lo empiezo a tratar simplemente como un número más que se añade a mi iglesia para que cuando me pregunten cuánta gente asiste a mi iglesia, yo pueda decir un número alto y quedar bien en frente de otros pastores. No porque tenga la intención genuina de que esté bien, sino porque quiero que termine asistiendo a mi denominación. No, me hiciste acordar de, en estos días estaba viendo un TikTok de un man, pues de la comunidad, bueno, el man dice que es gay, ¿sí? Entonces el man estaba haciendo como de esos story times, de asistiendo por primera vez a una iglesia cristiana y teniendo una experiencia espiritual, algo así como que lo tituló, y el man hacía como una pequeña crónica, así grabando, entrando y toda la vaina, o sea, como conociendo por primera vez aquello, y a mí me llamó la atención por lo que hace un par de años a mí me pasó, o sea, yo tenía ese mismo sentimiento como de algo nuevo, pero a la inversa, porque como te digo, o sea, yo había sido cristiano toda mi vida hasta los 25 años, pana, yo no conocía otra cosa. Lo que decía, o sea, yo pertenecía, o sea, esa era como sí, como Army o Miutaku. Sí. Pana, yo no conocía más, o sea, toda mi vida giraba en la perspectiva cristiana, o sea, yo no tomaba decisiones ni laborales, ni sentimentales, sino siempre pensando sí, en qué irá la comunidad cristiana, porque ni siquiera en qué irá Dios, qué pensarán los hermanitos. Entonces, al salirme de eso, pana, o sea, eso no es como decir yo me salgo, o sea, fue bravo porque eso era algo nuevo para mí, o sea, el man estaba conociendo por primera vez el mundo cristiano y yo estaba conociendo el mundo sin ser cristiano, por primera vez en mi vida. Pana, muy bravo porque es que ya, o sea, yo tomarme una pola, al principio yo, ¿qué estoy haciendo? Papi, infierno garantizado. No, o sea, ya no tener ese peso de coger y sacar de mi palata. O sea, ya no sentir ese peso de que tengo que ir allá y que esa sea una condición, porque es que allá le dicen a uno, literalmente, o sea, para protegerlo de uno tiene que dar ese 10%, porque mejor es un 90% bendito que un 100% en maldición. Hace años sin escuchar esa frase. Pero era frase, ¿no? Manipulación 100%, obviamente. No, total. Recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y este pastor hace la entrada, ¿no? La gente lo aplaude, todo el mundo se para. Este lugar estaba lleno de creo que era un evento especial, algo así. Estaba lleno, 2,000 personas, un auditorio lleno. Y entra este señor, lo primero que grita, su frase de entrada es: ¿dónde están los multimillonarios de Cali? Fue la primera frase que dijo. Y eso me pareció tan estúpido que él dijera eso, porque estadísticamente somos 2,000 personas allí en ese lugar. Todos no vamos a ser multimillonarios. O sea, ¿tú de dónde sacas tus números, tus estadísticas para decir que aquí todos van a ser multimillonarios? No, fue por fe. Lo dijo fe. O sea, eso me pareció re estúpido. Y yo estaba en la congregación, pero me pareció lo más estúpido que había hecho. Porque no funcionaba. ¿Pero qué creen que fue la respuesta de la gente? Gritando, aplaudiendo. Se pusieron súper felices. Los músicos... Claro, porque todos vamos a ser multimillonarios. Y resulta que 5 años después, el único multimillonario es él. ¿Por qué? Porque es el único que recibe el dinero. ¿O cuándo nos vamos a repartir el dinero que tú te ganas? Ahí ya vamos a empezar a ser multimillonarios. Antes no. Entonces, digo la manipulación por ese tipo de cosas, porque obviamente otro tipo de personas, digamos que estas personas son ya manipuladas y no sé si dentro de ellos genuinamente creen que van a ser multimillonarios, pero probablemente no. Y eso no es algo que vaya en contra de Dios, sino que es algo que simplemente no es realista. No es realista decir que las 2,000 personas que estamos allí vamos a ser multimillonarios.
No, y sabes qué, yo apostaría a que todas esas personas en algún momento se han cuestionado eso que acabas de decir y lo que acaba de decir Daniel. Hay algo que yo escuchaba de un filósofo que me gusta mucho de México y el man hablaba sobre el discurso hegemónico. Y el discurso hegemónico es esto de que se cree que algo es verdad simplemente porque se ha repetido durante muchísimos años. Entonces la gente se acostumbra, ¿no? Entonces de alguna manera yo creo que esas personas han cuestionado ese discurso hegemónico dentro de su mente, pero no son capaces de exteriorizarlo. O sea, prefieren callarlo porque piensan que son los únicos que están en contra de eso o que tienen dudas acerca de eso. Y me parece muy chévere, digamos, algo que dijimos acá y es como que identificamos un factor que hace que se sigan perpetuando como estos tipos de abusos en muchísimos ámbitos y es como las ganas de querer pertenecer, ¿no? De sentirme querido por un grupo, de sentir que pertenezco a un rebaño. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta y hago el micrófono abierto y es, ¿creen ustedes que estos líderes religiosos que se aprovechan de las personas que quieren pertenecer a un grupo para abusar de ellas, para manipularlas o para sacar beneficio de las personas, necesariamente lo hacen con mala intención? ¿O será que ellos piensan que eso es lo que Dios espera de ellos? Pues yo no podría, digamos, ser radical en el sentido de que siento que pueden haber unos que sí realmente lo hacen con todo el conocimiento de causa, porque inclusive conozco personas de este calibre religioso que hasta han estudiado psicología. Entonces, o sea, ya esos son otros niveles, ¿ya? Pero personalmente tengo un caso pues más o menos cercanos, sí, porque pues mi familia por parte de mamá tiene varios integrantes que se dedican a esto de la fe y tienen sus iglesias y todo. Y siento que debo alzar la voz por ellos y decir que no todos están con ese fin, porque he visto cómo integrantes de mi familia con una pasión, con un corazón genuino, tal vez no bien, ¿cómo decirlo?, enfocado o ejecutado correctamente, pero lo hicieron desde la intención pues adecuada. Entonces yo siento que es mucho más ligado a la clase de persona que se dedica a esto, no es general. Siento que puedan haber de uno y de otros. Yo tengo una opinión personal en cuanto a eso. No es estadística ni nada de esa vaina. Es una opinión personal. Yo pienso que el cristianismo está compuesto en un total de 100 por un 90 y otro 10. Para mí el 90 son gente realmente genuina, o sea, gente que quiere hacer las cosas bien, quiere seguir a Dios, obedecer y todas esas vainas. No siempre de forma correcta, ¿sí? Porque pues, o sea, pueden tener las mejores intenciones, pero capaz que toda su vida les enseñaron mal. Y eso mismo ellos lo están enseñando. Entonces ahí pueden haber pastores, ¿sí? Pueden haber líderes o los feligreses rasos, como le digo yo. La minoría, o sea, ese 10, ahí sí están pues las porquerías, que esa minoría generalmente son los que tienen el altavoz. Entonces cuando esos maricas la cagan, papi, o sea, eso se escucha a miles de kilómetros a la redonda. Entonces claro, llega un man de esos y se le destapa una olla podrida, o sea, viola a una vieja. Van a quedar, el otro 90 va a quedar manchado, ¿sí me entiendes? Que sí, la cagan también, pero no la cagan con mala intención, sino que la cagan porque les enseñaron mal o porque, qué sé yo, o si porque son humanos o porque se sobreexaltaron, qué sé yo. Mira que me hiciste acordar justamente de un caso, parce, yo lo vi en TikTok. Hablemos de cosas graves. Yo sentí... Papi, te voy a contar un chismesote. Sí, para eso estoy no es aquí. mío, sino que, parce, lo vi en TikTok. Se supone que era una iglesia, no sé, parecía como de corte pentecostal. Ajá. Y resulta que uno de los músicos se había como que acostado con una de las chicas de danza. Lo más normal del mundo. Pero, parce, ¿qué pasó? En medio del culto, el pastor, o sea, yo no sé cómo fue la vaina en el sentido de qué estaba pasando por la mente del pastor, pero pues voy a tratar como de intuirlo. Pero el man enfrente de todo el mundo, mientras estaban en la administración, para el culto y le dice o sea, el pastor no sé cómo se enteró, pero entonces le dice al pianista que lo pilló, que se enteró de que había tenido relaciones sexuales con una mujer de la iglesia. Enfrente de todo el mundo, parece que la iglesia estaba a reventar. Y le dice, necesito que me digas el nombre de la persona, el nombre completo de la persona con la que te acostaste. Le pone el micrófono, parce. El man obviamente, digamos por el ambiente o por la presión social o porque de alguna manera le tiene miedo al pastor seguramente, el man dice el nombre de la vieja, parce. Ay. Y a ambos enfrente de la iglesia, parce, les empiezan a hacer preguntas de cómo fue, de que si creen que estuvo bien. Parce, o sea, la cara de ellos, y yo viendo el video, parce, me sentí tan incómodo.
me dio muchísimo pesar por ellos porque obviamente toda la iglesia estaba en una posición de juzgarlos. Y básicamente yo me atrevería a decir un poco vulgarmente porque se dejaron pillar. Porque el resto de la gente también tendrá sus errores, pero para ellos no los pillaron. Todos los de los la alabanza avergonzaron enfrente de la culean. iglesia. Por eso es que de casa jóvenes. A poder culear sin sentir remordimiento, weón. Todos, ve. Yo. Salía del trabajo al puteadero y de ahí para la alabanza. Yo. Cuando tenía 18 años. Y yo lo digo abiertamente, mi esposa lo sabe, o sea, todo el mundo lo sabe. A mí ya me da igual, yo ya no soy cristiano. Pero yo lo hacía. Capaz que hubo un tiempo en que lo hacía como en el 10, o sea, lobo disfrazado, oveja. Pero hubo otro tiempo en que ya lo hacía porque ya era, o sea, me superaba, o sea, yo quería ser puro, pero no me daba, ¿me entendés? Y típico, con la pelada de danza también, ¿me entendés? Ya. O también con la hermana de la alabanza que después me casé con ella. Pero sí. ¿Sí me entendés? Pero, sí. o sea, todos la cagan. Sí. Digamos, el punto al que yo quería llegar, digamos, relacionando con la pregunta de si son víctimas o victimarios, yo diría que son ambos, parce. O sea, se convierten en victimarios, pero al mismo tiempo son víctimas de un sistema en el cual crecieron. Algunos. Sí, algunos. Hay otros que son victimarios una regla sobre full. todos. Pero lo que digo es, el concepto que nosotros tengamos de Dios inevitablemente va a permear cómo yo trato al otro. Entonces, en el caso que yo acabo de contar, por ejemplo, el pastor que avergonzó al chico de la alabanza con la de danza porque habían tenido relaciones sexuales, yo creo genuinamente que el man está convencido que si Jesús estuviera aquí, él haría exactamente lo mismo y que lo que él hizo de avergonzarlos enfrente de toda la iglesia es lo que Dios espera que él haga y que Dios desde arriba está diciendo, papi, este man es un crack. O sea, yo creo que genuinamente él está convencido de que así actuaría Dios. Por eso a mí me parece muy importante, para que digamos no sigan pasando este tipo de abusos, empezar por cuestionar cuál es mi concepto de Dios. Totalmente. Eso me recuerda algo de... Una vez escuché otro predicador, no sé, yo solamente escuché que mi papá lo estaba escuchando, entonces yo solamente entré a la habitación y escuché esta parte y era que el man decía, y sí, si por ejemplo en su casa ustedes como padres tienen una regla de no alcohol, si su hijo llega tomado o ustedes saben que él tomó y llegó a su casa, lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar toda su ropa de la habitación y echarlos a la casa. De la casa. Porque son sus reglas. Y porque es tu hijo. Y si tú dijiste que no querías que él tomara alcohol y de repente llegó una noche oliendo alcohol, lo primero que tú tienes que hacer es sacar toda su ropa y echarlo de la casa. Entonces eso me recuerda lo que Diego menciona de la imagen que yo tengo de Dios. Porque entonces mi pregunta para este señor es, ¿tú crees que cuando tú vas a Dios con tu error, lo primero que él hace es sacar tus cosas de su casa? Lo primero que Dios hace contigo cuando te equivocas es echarte. Seguramente eso es lo que esta persona cree acerca de Dios y por eso mismo cree que eso deberían hacer los padres con un hijo. Y siempre cuestionarte, ¿esto que yo le estoy diciendo a esta persona lo haría Dios conmigo? ¿Dios actuaría como mi padre actuaría así? ¿Como yo estoy actuando con ellos? ¿Actuaría Dios conmigo? ¿O ha actuado Dios así conmigo? Y yo sumándole a eso que tú dices, porque yo pensé exactamente lo mismo cuando Santi estaba mencionando eso, sobre el concepto que la gente tenía de Dios. Pensaba como que a veces este sistema de iglesia tiene a Jesús en la boca, pero muchas veces es de los dientes para afuera, porque están un poco más enfocados en otro tipo de personas que lastimosamente también se hicieron muy famosas. No sé si lastimosamente, pero yo podría decirlo así desde mi perspectiva. Y es que siento que le ha hecho mucho daño al sistema, a la iglesia, a las personas, conocer cómo otras personas vivieron su espiritualidad en épocas pasadas. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha endiosado mucho a este tipo de personas que aparecen obviamente en la Biblia, que finalmente termina siendo hoy en día y desde hace muchos años un libro casi que irrefutable. Entonces creo yo que muchas veces este concepto de Dios de las personas ni siquiera es un concepto creado por ellos mismos, sino un concepto que adaptan, como ellos mismos lo dicen, el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de Samuel, el Dios de David. Pero vení, ¿cuál es tu Dios? O sea, ¿cuál es el Dios que vos mismo te has sentado a conocer? ¿Cuál es el Dios con el que vos caminás? ¿Cuál es el Dios con el que vos te sentís cómodo, te sentís libre? Muchos de ellos no lo conocen. ¿Por qué? Porque se han enfocado tanto en el Dios de David, en el de Israel, en el de Elías, que nunca se sentaron realmente a conocer a su propio Dios y se olvidan muchas veces de la imagen más clara que tuvimos en la tierra, que literalmente fue Jesús. Entonces es triste,
pero muchas personas les duele que vos le digas, ve, lo que le pasó a Elías, pues ya, papi, es de Elías, es de él. O sea, tener tu propia... Sí, o sea, tener tu propia experiencia, vivir tu propia cosa y dejar a Elías en paz. Que incluso lo que dijo Elías, que era Dios, puede ser erróneamente visto como Dios y pudo ser simplemente un concepto que él tenía sobre quién era Dios y no era Dios. Entonces hoy en día las palabras de Elías, de Daniel, de Pedro se toman tan literal que literalmente la gente no cuestiona. Pero para mí es un poco absurdo pensar que, por ejemplo, yo crea todo lo que tú me dices acerca de Dios, porque es que tú eres un ser humano. Entonces yo puedo decir, bueno, chévere la experiencia de Tefa, la de Dani, la de Santi, pero ¿por qué no puede haber un error en lo que ellos me están diciendo? O ¿por qué no necesariamente un error, pero por qué no puedo verlo yo desde una perspectiva diferente a la del otro? Entonces digo yo, la gente cree que Elías, Daniel eran ¿qué? O sea, pues arcángeles, ángeles, no eran seres humanos que también pudieron tener errores. Entonces, porque hoy en día basamos nuestra vida en la vida de otros seres humanos, pero la gente no lo entiende, la gente los idealiza y los endiosa a tal punto que yo digo, o sea, no tiene sentido realmente. Y ni siquiera con el tema de irnos tan allá, con el mismo presente, esas personas que están en medio de esa iglesia, si su líder les dice, no, es que Dios a mí me habla cuando yo ayuno 5 días a la semana y me madrugo a las 3 de la mañana y oro 2 horas, así es que me habla Dios, ya van cogiendo esos hábitos, esos comportamientos espirituales o religiosos como propios y no se atreven a explorar y a ser conscientes de que así como los 12 discípulos de Jesús eran diferentes, cada uno tenía su temperamento y cada uno se relacionó con Jesús de una forma diferente, ¿por qué vamos a pensar de que todos nosotros estamos con el mismo estándar o con los mismos requisitos para tener una relación con el Padre o con Jesús? Cada uno somos diferentes. Para mí, Dios me puede hablar en medio de un paisaje, viendo un pajarito, y yo sentí que Dios me habló. Y Daniel puede escuchar una canción y sentir que Dios le habló porque por medio de la canción. No, Bonnie, literal. Yo he tenido experiencias espirituales con un reggaetón bien satánico ahí sonándome. Del Fercho. Sí, no, de verdad, a mí me pasa mucho que estoy manejando. Digamos, voy a donde Estefanía a recogerla o vengo de una clase. Entonces estoy manejando y me está sonando, qué sé yo, niña bonita, ¿qué vamos a hacer? Y entonces voy manejando y de fondo se ve el cielo y capaz que a la izquierda se ven los farallones. Y yo digo, uff. O sea, siento la presencia de Dios, ¿sí me entiendes? Esa vaina que uno siente. Sí, que como Dios hablando en el corazón. Sí, sí. Con una canción del Fercho ahí sonándome, ¿sí me entendés? Tremenda herejía, ¿no? Pero mira que eso es importante porque a nosotros en la religión nos han enseñado que Dios solamente está en la iglesia de 10 a 12. O sea, afuera tú no puedes sentir a Dios. Entonces, nuevamente, te fuerzan a tener que asistir no solamente el domingo, sino asistir casi todos los días de la semana a la iglesia para que te sientas más cerca de Dios, porque supuestamente afuera no puedes sentir a Dios. No, con respeto, pues, con mucho respeto a los cristianos, pues que yo, dentro del cristianismo hay personas que yo realmente amo y admiro muchísimo, pero es que en el cristianismo hay un poco de maricas, o sea, están viendo que el pastor está diciendo una estupidez, pero del tamaño de Saturno, y nadie es capaz de decir, papi, ¿qué estás diciendo? ¿Sí me entendés? O sea, así no sea pues enfrente de todo el mundo, pero pues decirle, ve, no estoy de acuerdo y está bien no estar de acuerdo. O sea, ni siquiera se puede decirle el nombre al pastor. O sea, si vos no le decís Pastor Santiago, Querubín Santiago. Patriarca. Si vos no le decís levita, mejor dicho, si vos antes de decirle el nombre no le decís pastor. No, hay un man que yo quiero mucho, vamos a llamarlo Santiago. Él es mayor que yo, pero yo lo conocí, o sea, siendo yo adolescente y él todavía joven de 20, 21 años. Yo lo conocí como Santi. El man pues sí, un buen músico, era líder de su iglesia, me llegó a mí a dar clase de música y toda la cosa. Para mí todos esos años siguientes siempre lo admiré, lo admiro, lo quiero mucho, pero para mí siempre ha sido Santi. Y a ese marica lo han nombrado pastor. Y yo le he dicho Santi, no le he dicho Pastor Santi. Ay, la talajada que me pegó no tiene nombre. Tráteme de serio. O sea, marica, te conozco desde... ¿Qué más? No. Es lo que decía Tefa del tema de los egos. Entonces, claro, cuando alcanza una posición y empieza a mirar a los demás por debajo del hombro. Pana, o sea, es que el poder, huevón, o sea,
tener esa pizca o sea, realmente tener un cargo en una iglesia para la sociedad no es nada, ¿sí me entendés? Pero imagínate, cogen esa pizca de poder sobre cierta comunidad, marica, ya no creen en nadie, marica, lo que es el poder y la plata. Yo quería decir algo para ir cerrando, pero hubo algo que Tefa dijo que me pareció muy importante, porque digamos todos los cristianos hablan de hay que ser como Jesús, ¿no? Pero nunca se aterriza la idea. Entonces hay personas que piensan que ser como Jesús es ser homofóbico, ser como Jesús es ser machista. Entonces, ¿cómo aterrizamos el ser como Jesús? Y hablando de lo que decía Tefa, de cómo actuaría Jesús en estos casos, me parece importante señalar que si nosotros analizamos la vida de Jesús en los evangelios, algo que pasaba con Jesús es que él no era tolerante a las atrocidades de su propia religión. Y es una frase que me parece muy interesante del mismo filósofo que les digo, porque digamos él lo toca en cuanto a otro tema, pero la frase básicamente es: el pertenecer al cristianismo no me puede hacer tolerante a sus atrocidades. Jesús entonces nace como judío practicante, él practica el judaísmo porque Jesús no era cristiano, era judío, pero aún así se convierte en una de las personas más críticas con su propia religión y más crítica con los líderes religiosos que terminaban poniendo cargas a las personas. Lo que me llama la atención entonces es que, digamos, una de las formas en las que podríamos aterrizar el ser como Jesús es esa. El hecho de pertenecer a una religión no implica que yo deje de ser crítico frente a las cosas que ésta hace mal. Yo creo que eso siempre se dice en la iglesia, ¿no? Ser como Jesús. Entonces te llegan a decir cosas como que tienes que cuidar con quién te relacionas. Entonces es muy importante relacionarse con gente que te edifique, es muy importante relacionarte con gente que digamos que no te incite a pecar, en fin. O sea, tu círculo debería estar lleno de personas que supuestamente creen lo mismo que tú crees, que no te van a tentar o que no te van a cuestionar lo que tú eres. Ese debería ser tu círculo. ¿Y dónde lo encuentras? En la iglesia, obviamente. Pero si comparamos eso con lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí, es totalmente contrario. ¿Cuál fue el círculo que Jesús mantuvo mientras estuvo aquí? ¿Su círculo era gente que pensaba como él pensaba? ¿Su círculo eran personas que eran aceptadas por la sociedad? ¿O cuál era su círculo? Su círculo era lleno de personas rechazadas, lleno de personas abusadas, que la sociedad veía como lo peor. Y Jesús se acercaba a ellas. ¿Por qué? Porque sabía que tenía algo que darles y era amor. Entonces, ¿cómo comparamos esta imagen de un Jesús que se acerca a la gente menospreciada de su cultura, de su momento histórico, con el cristiano que dice yo no me puedo juntar con esta persona porque no es cristiana o porque no cree lo que yo creo? Entonces, ahí creo que está una gran falla en decir que ellos se quieren parecer a Jesús cuando no quieren estar al lado de la persona que sufre, cuando no quieren estar al lado de la persona que es rechazada o cuando no quieren simplemente estar al lado de una persona que supuestamente les daña su reputación. Porque ¿qué hace el Salvador del mundo al lado de una prostituta? A mí me cuesta, por lo menos yo a las prostitutas me he acercado, ¿no? Eso quedó clarísimo al Sí, principio. ¿no? A los pecadores, pana, por lo menos a mí me cuesta porque por lo menos yo odio a los ladrones. O sea, Sí, perdón. yo matar, fue puta, o sea, los odio. Marico, uno trabajando por sus vainas y... Sí. Sí, a mí me cuesta, ¿no? Pero pues yo, gracias a Dios, yo no soy Jesús, ¿no? O sea, yo puedo trabajar en eso. Pero entonces, me corregirán si me equivoco, ¿no? Hay unas frases en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a los que le reciben, creo que es que les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Así dice, sí. A los que me recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No a los católicos, no a los musulmanes, no a los evangélicos, ¿no? A los que le recibieron. O a todo aquel que cree, ¿cómo es que es? No se pierda, más tenga vida eterna. Ujú. No todo aquel que se vuelve cristiano, no todo aquel que se vuelve católico, al que cree, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué encerrar la Biblia y la vida de Jesús en un dogma, como en una comunidad? Chévere por pertenecer, ¿no? Porque pues hay comunidades, pues si es sano para alguien, o sea, si le hace bien a su vida, a mí me parece que es bacano. Pero ¿por qué tiene que ser así? Yo también quería decir algo y es, pues digamos, ya que estamos hablando de cómo actuaría Jesús, pues que en últimas sentimos que el mirar cómo actuaría Jesús en esos casos hace que se puedan romper esas estructuras que siguen manteniendo la violencia religiosa como un elemento activo dentro de las iglesias. Hay algo que a mí me llama la atención y es que en varios episodios de la Biblia nosotros podemos encontrar cómo Jesús rompe las normas religiosas de la época. Por ejemplo, no guarda el sábado, o por ejemplo, sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Pero lo curioso de estos episodios es que siempre que Jesús rompe una regla religiosa, lo hace para trabajar en pro del bienestar de una persona. Entonces, no guarda el sábado para sanar a una persona que estaba enferma. No se lavan las manos sus discípulos o rompen una regla religiosa porque resulta que los discípulos tenían hambre y necesitaban comer. Y me llama la atención justamente porque esto de que rompa una regla religiosa y que inmediatamente después se trabaje en pro del bienestar de la persona, a mí me hace ver un Jesús que está mandando un mensaje de, hey, ni la doctrina, ni la estructura, ni las reglas, ni los esquemas
están por encima del bienestar de la persona. O sea, el bienestar de la persona está por encima de todo, a tal punto de que las normas religiosas pueden romperse si el bienestar de la persona lo exige. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo porque siento que hoy es totalmente al revés. La estructura está por encima de la persona, la doctrina está por encima de la persona, las jerarquías están por encima de la persona y ninguna persona, bueno, el 90% de los cristianos, yo creo que ninguno estaría dispuesto a romper una norma religiosa en pro del bienestar de una persona, sino todo lo contrario, dañar incluso el bienestar de una persona con tal de cumplir la regla religiosa. Y Jesús hace totalmente lo contrario. No, o sea, es tan sencillo porque es tan sencillo como que Jesús vino y enseñó fue sentido común. Por ejemplo, a mí me pasaba algo con la mentira, ¿no? Particularmente con la mentira. Yo siempre fui un defensor de la verdad a toda costa. O sea, la verdad, así se acaba el mundo, siempre morir con la verdad. Hoy en día, pues, he madurado esa idea porque sí, yo defiendo la verdad. Y mejor dicho, nada mejor que tener palabra y que la gente diga lo que este man diga es. Pero si yo para salvar la vida de mi esposa tengo que decir una mentira, yo digo 800 mentiras. Total. O sea, sentido común. Total. Yo cómo voy a anteponer la verdad por encima de la persona que yo más amo en el mundo, ¿sí me entiendes? O incluso los que son padres, por un hijo. Entonces ahí es donde entra aquello de lo de Pedro. ¿Cómo Jesús va a decirle o cómo Dios va a decirle, sabiendo que lo podían matar? El marica estaba asustado y lo negó y lo maldijo. Y cuando volvió, fue otra vez por él y volvió con más fuerza, ¿sí me entiendes? No lo acribilló, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, un hijo suyo lo negó para salvar su vida. Marica, sentido común, o sea, papi, relájese. Y en ese ¿Tú caso, me amas? Sí, listo, papito, vamos para adelante. Y en ese caso específico, romperías la regla de yo no miento por el bienestar de la persona que amas. Sentido común. Es que yo siento que hay como una división muy marcada entre lo que pues hemos vivido, en mi experiencia también lo viví, de cuando el sistema es manejado por humanos, volvemos y hablamos de lo mismo, porque los humanos iban al detalle. Ah, ¿usted mintió? Ah, ¿cuántas veces mintió? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y por qué lo dijo? No, eso es pecado. Yo siento que eso es la brecha más grande que se ha establecido entre la iglesia y las demás personas. El miedo de la gente a acercarse a Jesús porque, claro, todos sabemos que tenemos cagadas, o sea, por favor, nadie es perfecto y la gente de afuera le tiene miedo a Jesús por eso precisamente, porque creen que como el sistema funciona de esa manera de que venga yo lo acribillo, venga usted me tiene que abrir y contarme con lujo de detalles qué fue lo que pasó, lo que está haciendo, por qué lo hizo, pero no ven que el Jesús real, en el que yo creo y que creo que todos coincidimos en ello, nunca se enfoca en tu culpa, nunca se enfoca en tu error, sino que más bien en lo que tú eres, cómo trabajar con base en ese error para mejorar, digamos, en cada uno de nosotros, con esa conciencia de que listo, todos la cagamos, pero vamos para adelante. Sí, yo creo que lo que pasa es que en la iglesia se mueve algo y es el morbo. Se mueve muchísimo el morbo. Yo creo que va muy ligado a lo que decía Tefa y es que a la iglesia le encanta no solamente como llamar tu pecado por su nombre, como ellos dicen, sino que literalmente saber exactamente lo que tú decías, los detalles, por qué pasó, cómo, cuándo, con quién, quiénes están involucrados. Y entre más sepamos, entonces supuestamente más fácil va a ser limpiar ese pecado, ¿no? Porque no va a haber nada oculto. Y realmente detrás de ese discurso de una persona en estar interesada en ayudarte o ayudarte a salir de ahí, lo que hacen realmente es hundirte, porque quien se siente bien, primero sabiendo que se equivocó y segundo teniendo que literal exponerse de esa forma. Y yo creo que Jesús jamás, o sea, jamás se muestra de esa forma. Como decía Santi, Jesús es un Jesús que literalmente se acerca a la gente porque él le interesa más quiénes somos que lo que hacemos. O sea, Jesús nunca se acerca a la gente preguntándole, vos, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? O vos, ¿qué es lo que has hecho por mí para que yo venga a darte mi amor, mi poder, mi sanidad? O sea, a Jesús no le interesa eso. Jesús solamente está interesado en lo que la persona es. Y como muchas veces lo hizo con las personas que sanó, simplemente, ¿vos crees? Sí. ¿Vos crees que yo te puedo sanar? Sí, listo, estás sano, chao, ya. No me interesa si mañana vas a hablar de mí, no me interesa si le vas a decir a la gente que yo te sané, no me interesa que me sigas ni siquiera, simplemente te hice el milagro, papi, dice algo bueno por ti, lo necesitabas, chévere, bacano. Pero la gente literalmente se toma potestades de creer que realmente es necesario como todo este proceso de avergonzar a las personas y realmente eso no es algo sano, o sea, psicológicamente eso es malo para la gente porque realmente te llevan a eso, a creer entonces que tú tampoco te puedes acercar a Jesús a decirle, vení, la cagué, la embarré, hice esto mal, porque realmente lo que tú decías, la gente va a tener
ese temor de que también Jesús es un morboso que va a venir a acusarte, a preguntarte y a decirte por qué, cuándo, cómo, con quién. Y entonces pues obviamente la gente que prefiere, y es lo que vemos en todas las iglesias cristianas, vivir una vida que ellos realmente no tienen. Entonces yo prefiero que en vez de que me acusen y me hagan darles toda esa lista de lo que yo hago, mostrarme como una persona santa, como una persona que ayuna, ora, hace su devocional todos los días, que levanto mis manos, pero salgo de la iglesia y soy una persona totalmente diferente. Entonces yo creo que muchas veces ese morbo que la iglesia ha creado entre las personas, lo único que lleva a las personas es a que se pongan máscaras, a que vivan vidas dobles, vidas falsas. Creo que no hay, me da tristeza decirlo, pero creo que no hay un lugar más falso que una iglesia. O sea, la gente realmente aparenta ser algo que no es. Y todos nos vemos las caras y todos nos vemos la cara de estúpidos. Todos nos vemos la cara de estúpidos porque yo diciéndole a Dani, no, sí, el Señor me habló. Daniel también diciéndomelo a mí, Tefa, todos y todos por detrás con vidas rotas, tristes. Llegamos a la casa y tenemos crisis de ansiedad, nos sentimos mal. Total. Hacemos un poco de cosas que supuestamente no son correctas. O sea, ¿cuál sería la diferencia del sistema iglesia si todos nos sintiéramos en la libertad de poder decirte, vení, la embarré? O sea, ayúdame. O sea, ¿cómo salgo de aquí? Vení, me equivoqué en esto. ¿Cómo me ayudas realmente? Y que vos no te interese cómo, con quién, cuándo, simplemente me digas, ¿sabes qué? Está bien, yo también pasé por eso. O ¿sabes qué? Está bien, no importa, seguro mañana lo vas a hacer mejor. Yo siempre quise eso, o sea, siempre quise ser real dentro de mí mismo. La verdad es que por mucho que uno lo intente en la iglesia no puedes, te matan, o sea, metafóricamente te matan. Yo tuve que retirarme del cristianismo y yo nunca me había sentido tan real con Dios como ahora que estoy salido pues del dogma, que Ya no sos cristiano. que ya no soy cristiano, que si me quiero tomar una cerveza me la tomo, ¿sí? Porque si me machuqué el dedo, ¡ay! Triple, hijo de puta vida. Y pego el grito, y si me enojo, y si me enojo, y si me da rabia algo, lo suelto y sin temor. Porque, o sea, nada como esa libertad de ser real, porque es que, o sea, si todo gira en torno a Jesús, él lo sabe todo. O sea, ¿de qué sirve yo hacerme el Padre Celestial en esta noche y cambiar mi voz? Y si él sabe que yo acá dentro de mis puertas soy una gonorrea, ¿sí me entendés? Si me escucho Bad Bunny y que a la otra canción es Living, si él lo sabe. Entonces, ¿y yo por qué lo tengo que ocultar? Si el único que importa es Dios. Mientras yo respete el espacio de las personas y su forma de pensar, ¿sí? Porque yo no le digo a nadie que piense conmigo, porque esa es otra vaina. Porque uno tenía que ir por la vida siendo cristiano con la obligación de tener que convencer a los otros de que piensen como uno. O sea, pana, soy yo. Si usted es cristiano y chévere, me alegra de corazón, si eso es lo que le hace bien a su vida. A mí no me hace bien. Prefiero estar acá. Y ya como para cerrar mi intervención, Jesús. Yo me quedo con el Jesús que recibió a Pedro, que Tomás dijo, esta vaina no va. Él dijo, papi, mire. Con el Jesús que tal vez cuando despertó, como buscó a Pedro, tal vez quiso buscar a Judas. Capaz que en un universo paralelo tenemos un evangelio de Judas, pero bien cabrón, donde el man no se suicidó, sino que el man tal vez fue y se le paró enfrente y Jesús le dijo, ¿me ama? Vámonos. Sí, con ese Jesús, con el que estoy 100% seguro que no le hubiera recriminado a Judas nada. Vamos para adelante.